Muy buenas a todos, ¿cómo andan? Bienvenidos a esta transmisión de Ajedrez Federal, que estamos hoy con, ustedes ya lo están viendo seguro en pantalla y no necesita presentación porque esa cara la conocemos todos, el gran maestro Carlos García Palermo. ¿Cómo estás, Carlos? Hola Nicolás, ¿cómo estás? Muy bien, encantado de tenerte acá, bueno, de ser una de las primeras entrevistas en vivo. Esperemos que esté saliendo todo bien, si no, seguramente después las grabaciones las vamos a volver a compartir. Orgulloso, muy contento primero, siempre cuando uno dice Bueno, muchas gracias por invitarme. un gran maestro es una cosa seria, pero Carlos en particular, bueno, ahora ya vamos a conocerte un poquito más, vos nos vas a ir contando, porque es una persona muy particular, no solamente como ajedrecista, sino como ser humano, abogado. Entre los miles de éxitos que tiene es muy difícil, lo vamos a nombrar rápido, porque no vamos a hacer mella en eso, porque lo respondiste 700 veces, lo hablábamos recién. eh, el señor que tenemos en pantalla le ha ganado a un campeón, es el único argentino que le ganó a un campeón del mundo, mientras que era campeón del mundo, en vivo, mano a mano, partida pensada, 5 horas suspendida y le ganas. Eso ya es mucho cuando le ganaste a Carlos. Ahora le ganaste también a Fischer, no es poca cosa. No vamos a entrar solamente en eso, pero para que tenga la gente un poquito de idea de quién es Carlos. Pero Carlos, si te pregunto a vos, ¿quién es Carlos García Palermo? Bueno, sí, primero por ahí para la gente que no está al tanto, el título de Gran Maestro, o sea, lo da la Federación Internacional y actualmente en el mundo hay unos 1.700, o sea que yo vendría a ser uno de esos 1.700. Y bueno, por, por viejo que soy, tengo más de 50 y tantos años jugando ajedrez y sé que lo que tengo, lo que es pasado, es historia como para contar. Y sí, tengo algunos éxitos razonables en todos los años, algunas cosas han pasado y es la hora de contar. Unos éxitos razonables, bueno, me gusta. Y iremos viendo cuáles son esos éxitos razonables. Pero, Sí. ¿y si salimos del ajedrez y te cruza por la calle alguna personalidad ilustre que vos te guste mucho y te pregunta, ¿quién es Carlos García Palermo? ¿Es un ajedrecista? ¿Es el hombre de familia? ¿Es el campeón? ¿Es el amigo? ¿Es todo eso junto? Imagino que uno es un conjunto de cosas, ¿no? Al mismo tiempo, según las circunstancias, según con quién, uno es todo eso. No tiene más remedio que serlo. ¿Sí? Y Carlos, vos empezaste a jugar al ajedrez de muy chico, tengo entendido. ¿Por qué el ajedrez? ¿Cómo llegaste al juego? No sé, en mi casa había una enciclopedia para chicos y yo la leía, o sea, mi padre me inculcó el hábito de leer cuando yo tenía 5 o 6 años. Me acuerdo un día me dijo, bueno, es hora de que empieces a leer y me dio un libro. Y entonces yo ya era lector desde chico, había una enciclopedia y en la enciclopedia estaba una referencia al ajedrez y ahí empezó todo. Miré eso, aprendí a mover las piezas de ese libro y bueno, como todos, ¿no? Como todos nosotros los ajedrecistas, nos entusiasmamos, nos llevan a algún lugar, jugamos los torneos y bueno, nunca paré. Pero, Más que nada me definiría como ajedrecista porque es lo más constante que he hecho en mi vida. O sea, desde chico, este, la otra vez un amigo me remarcaba, porque yo alguna vez dije o escribí por ahí, que la posición inicial del tablero es el objeto que más veces he visto en mi vida, ¿no? Seguramente, el que más se me ha repetido ante la vista de ser la posición inicial de las piezas. Y entonces, sí, eso naturalmente me tiene que definir. Y además creo que es una de las razones por las cuales yo sigo jugando, porque como yo me pienso esencialmente como un jugador de ajedrez, seguir jugando es responder a mi esencia, es responder a lo que yo soy, ¿no? Yo no soy eso, me guste o no, es lo más constante que he hecho en mi vida, lo que más se ha mantenido a lo largo de toda mi historia. vuelvo al principio. Un libro, una enciclopedia.
que tenía sobre el final, te enseñaba a mover las piezas, vos aprendiste de forma autodidacta. Sí, aprendí, estaba muy claro porque era un libro, se llama El libro de nuestros hijos, son 3 tomos, color rojo, creo que es una enciclopedia mexicana que trae un poco de todo para los chicos. Todavía tengo ahí, lo tengo en la biblioteca, 2 tomos, uno se perdió y entonces estaban muy claros los diagramas, se ponen tablero, el alfil, las diagonales, o sea, no había que ser un genio para darse cuenta. Lo que sí, cuando fui a jugar mi primer torneo al Club Estudiantes de La Plata, me preguntaron si sabía comer al paso, y yo no lo sabía, menos mal, me explicaron ahí, no, así, cuando avanzan los peones, se come al paso. Esas, no, Y esas son las que no enseñan, ¿no? sí, Las y difíciles, la jugada difícil. claro. Y entonces, bueno, así empecé con él. Mi padre tenía un juego y sabía mover las piezas, empezamos jugando y después yo seguía jugando solo en el piso, en la alfombra. Y entonces habrán dicho, bueno, ¿qué hacemos con este chico, ¿no? ¿Qué Juega hacemos? solo. Hay que llevarlo al Sí, médico. hay que hacer algo, hay que internarlo, hay que hacer algo. Me llevaron a la sala de ajedrez de Estudiantes de La Plata. Sos Y hincha de ahí estudiantes, ¿no? empezó, sí, y ahí empezó todo. ¿En el Salón de los Espejos empezó todo? Exacto, exacto. El Salón de los Espejos, que hoy en día es otra cosa, ya no es más sala de ajedrez. Es más, creo que ni los directivos saben que ahí hubo una sala de ajedrez, No saben porque que de por hecho ahí me consta, pasa. una vez fui por otra razón y hablé con una de las autoridades y no sabía que había habido ajedrez ahí. Y cuando eras chico, el ajedrez, bueno, desde muy chico con los libros, en algún momento, pues, yo creo que en algún momento en el tiempo te das cuenta que podés ser ajedrecista. No sé si profesional, no profesional, decís, esto es lo mío. Pero había algo más, había fútbol, había otras cosas, ¿no? ¿Hubo alguna tirantez entre otra disciplina que te pudo haber llevado? No, yo como todos los chicos, yo jugaba al fútbol, jugué al tenis un poco también, representé a estudiantes en un torneo cuando era adolescente, pero era malo, pero jugué un poco. Eh, pero otra actividad que me pudiera haber sacado el ajedrez, no sé, no creo. De hecho, bueno, en la facultad hubo un año y medio, así que dejé de jugar para poder terminar la carrera. Tu carrera de abogacía. Entonces, sí. Y después, claro, me gusta la literatura, me gusta ese tipo de cosas, la filosofía me gusta, la literatura. Sos Eh, extremadamente leído. Sé que sos una persona eh, extremadamente leída y con muy buenos no conocimientos, no solo sé, de literatura, digo también de cine y algunas cosas y algunas no sé cositas si más. tanto, no sé si tanto. Como todo el mundo, uno se informa, lee lo que le gusta, ¿no? ¿Y qué es lo que te gusta a vos? ¿Qué te gusta leer si tenés un tiempo libre? ¿Qué elegís? Hoy en día me cuesta mucho leer ficción, me cuesta entrar en una ficción. Entonces, por ahí leo historia o leo filosofía o veo videos de otros países, algo que primero que me saque de toda esta cosa del monotema que tenemos hoy en día con la pandemia, que, en fin, un poco cansado de escuchar eso. Entonces, últimamente, por ejemplo, estaba viendo videos de países que uno no les conoce mucho la realidad, como Turkmenistán o Kirguistán, esas cosas, y me informo y veo una cosa y me va llevando a la otra. Bueno, hoy Después me gusta la buscas filosofía esa y distracción, estoy, ¿no? y estoy preparando bueno, estoy preparando algún artículo porque voy a empezar a escribir para la revista Peón del Rey, la revista española, y entonces uno va de un tema a otro y se informa. Y me Eso, gusta leer, tengo mis diccionarios de filosofía, de, de, y tengo también un tratado de historia de la filosofía de Nicola Bagnano, que es un italiano, está en italiano, los libros, y también los leo mucho. Y, por ejemplo, y también yo tengo un lector electrónico que tengo unos 6.000 libros y yo no salgo a la calle sin eso. O sea, yo salgo a la calle todos los días con mi biblioteca, de tener 6 o 7.000 libros en distintos formatos. Ese lector electrónico lo compré hace unos
11 años ya, pero sigue andando. Y, y Vos sabés, Carlos, entonces yo nunca me aburro, si tengo que hacer una cola, si tengo que hacer una espera cualquiera, yo sé que puedo abrir eso y leo y bueno, un poco de todo leo, ¿sí? vos sabés, Carlos, Bastante versátil. que mucha gente que nos está mirando, hay seguramente muchos padres de chicos jovencitos que tienen expectativas de ser el maestro, el ajedrecista, el campeón, el campeonazo del mundo, y se preguntarán o querrán que uno haga la pregunta, que yo no pido que la respondas desde ya, pero me pongo en el lugar de decir, che, que el gran maestro, para ser gran maestro que tiene que estudiar 10 horas por día, es una carrera, todo el día con el ajedrez. No, la respuesta es ahí vida y el ajedrez. Claro, o sea, yo no creo que sea una cuestión cuantitativa. Y creo que, bueno, uno se da cuenta de las cosas. Yo alguna vez conversé con Spassky, bueno, más de una vez conversé con Spassky, y una vez él me dijo, yo nunca estudié ajedrez más de 5 horas por día, me dijo Spassky, campeón del mundo, ¿no? Porque me dijo, bueno, dice uno, mira 20 minutos y descubre algo, y después uno piensa, ¿no? Uno piensa, ya que la cuestión es comprender el juego y no es tanto una cuestión cuantitativa si se piensa el ejemplo de Spassky. Ahora, bueno, Fischer estudiaba todo el día, Korchnoi estudió todo el día, toda la vida. Depende de qué clase de persona quiera ser uno. O sea, yo pretendo no ser tan obsesivo. Y, Después, ligar causa-efecto, cantidad de estudio con éxito deportivo es dudoso. Creo que el éxito deportivo es una suma de cosas, como toda en la vida, ¿no? Toda en la vida es una suma de factores. ¿sabes que Eh, me hice fanático de un ejemplo cuando mucha gente me pregunta bueno, el ajedrez, qué difícil, hay que ser muy inteligente para ser ajedrecista? Yo digo, la verdad es que hay que trabajar mucho y hace falta también algo de talento. Digo, un auto de carrera, yo le doy el mismo auto de carrera, se lo voy a manejar a Nicolás Fiori o a Juan María Traverso, o a un piloto de Fórmula 1 y bueno, el mismo auto lo va a andar más rápido el más talentoso. Yo creo que se claro. puede estudiar un montón, sin duda, hay que estudiar, pero eso no va a reemplazar a veces la conceptualización. ¿Cuánto adquiriste de todo lo que leíste? Porque si no, en realidad es una pérdida de tiempo, ¿no? La fuerza deportiva es un poco un misterio porque en un nivel alto, vamos a poner 200 jugadores mejores del mundo, todos estudian mucho, todos tienen la misma computadora en la casa, todos tienen acceso a los grandes torneos y hay algunos que juegan mejor que otros. Entonces, ¿dónde está la diferencia? Porque si fuera una cuestión de meterle horas, ¿dónde está la diferencia? ¿Por qué unos juegan mejor y otros no? ¿Por qué hay un Karpov y hay un Portich, por ejemplo? O un Ljubovich y un Kasparov. ¿Por qué pasan esas cosas siendo todo el mundo, incluso muy talentoso, los dos, ¿no? Y entonces es una suma de factores que se combinan, de oportunidades y un poco de suerte también. Y tengo una pregunta, porque vos nombraste jugadores que son muy referentes de una generación, desde Lujovic o Lubjovic, entiendo cómo se pronuncia, o Karpov, o Kasparov, o Portis, que son genios, genios, genios totales, Baganián, qué sé yo, jugadorazos. Jugadorazos de la época donde había que usar la cabecita, decía Snyder, donde tenías un libro, pero no tenías una computadora, no tenías una base de datos de 6 millones de partidas, donde había que entender el juego. Carlos García Palermo forma parte de esa generación, de la generación de los que le jugás un final y te aprietan, que me consta porque me ganaste la única partida que jugamos, gracias a Dios jugamos una sola y me la ganaste, así no No me acuerdo. puedo decir, es bueno que no te acuerdes de algo, yo dije que te iba a agarrar una sola partida, me ganaste un final que yo muy contento fui, lo mostré a mi profesor, le digo, mire, profe, 60 jugadas, me dice, no, en la apertura ya sabía que te iba a ganar ese final, y mirá, y me lo explicaron y yo me agarraba la cabeza y digo, es de otra camada, mucha gente hoy con la computadora le pone pilas a la apertura, a la táctica, a las complicaciones, pero está la otra, la camada de los jugadores que entienden. Vos te formaste sin la compu, Sí, pensando. Y competiste pensando con los mejores del mundo. Y le ganaste aparte a los mejores del mundo. Vino la computadora.
De la computadora para acá, ¿qué pensás? ¿O qué pensás de la computadora en el ajedrez? Y tengo como una ambivalencia, es todo un tema, porque por un lado la computadora de algún modo nos acerca a la verdad del juego, pero por otro lado, como todas las herramientas, al ahorrar un esfuerzo, hay habilidades que no se desarrollan o que cuesta desarrollar. Pero los mejores del mundo se nota que se entienden muy bien con las computadoras. Ahora, porque ellos saben usarla, ellos juegan bien, ¿no? Es como que ahora todo el mundo sabe hacer una jugada estándar, por ejemplo, sin calcular mucho. El ajedrez ha progresado mucho en ese sentido. Lo que no sé exactamente es si la gente sabe lo que está haciendo. O sea, el modo de pensar ha cambiado mucho. Creo que está pasando un fenómeno, ¿cómo te puedo decir? Cuando uno analiza, se acostumbra a analizar con el módulo andando, no está claro dónde termino yo y dónde empieza el módulo, no está claro eso. Tengo la sensación que la jugada la hago yo, pero me la está diciendo el módulo. Es más, el mero signo de un poco mejor el blanco, cuando la posición es un caos y te dicen la igualdad, y bueno, entonces es como tomarse una pastilla tranquilizante. Y entonces, y hay gente que cree que realmente las jugadas son propias cuando la jugada te la está diciendo el módulo. Entonces hay como una crisis de identidad en el ajedrecista. Claro. Y hay un tema filosófico un poco más profundo, que te lo voy a ejemplificar un poco para que te rías un poco. Pongamos que haya una máquina que te diga todas las decisiones de tu vida, las que son correctas, qué trabajo tenés que tener, dónde tenés que vivir, con qué mujer te tenés que casar, y que no, que a mí me gusta aquella mujer, no, esa no, porque te da 0,40, tenés que meterte con esta que te da +1, y después con el tiempo se demuestra que tenía razón, que la máquina rechazaba, le hizo juicio al marido, le sacó los hijos, la casa, todo. O sea que hiciste bien en quedarte con la de 0,40 y hiciste bien en adoptar tal o cual trabajo o vivir en tal lugar. Y tomaste todas las decisiones buenas. Ahora yo pregunto, ¿es uno el autor de su vida de esa manera? O sea, ¿es uno el que toma las decisiones que lo llevan por la vida? La decisión la tomó un módulo, ¿no? Y bueno, entonces llevado al ajedrez, es un poco eso, el tema de una especie de crisis de identidad del ajedrecista. Parece que a nadie le preocupa, ¿no? Porque todo el mundo está de acuerdo en que la computadora es un criterio de verdad, que vos terminás tu partida y vas a ver qué dice la computadora. Y si jugás como la computadora, jugás bien. Entonces, antes no había esa certeza. Lo que ha traído la computadora es una certidumbre. Antes teníamos incertidumbre. Esa incertidumbre podía ser creativa, porque yo me quedo con la duda y mi cabeza trabaja alrededor de eso. A partir de que desaparece la duda, entonces tengo una serie de certezas que están basados en los datos que me dice la computadora. Por ejemplo, te voy a dar otro ejemplo que a mí me gusta. Hay un final que está por ahí en alguna página que es dama y caballo contra torre, alfil y caballo, sin peones. Se gana en 500 jugadas contra la mejor defensa, dice la máquina. Eso es Entonces, real, seguramente. sí, la máquina, sí, eso es ajedrez real. La dama y el caballo está en H1, por ejemplo, por la jugada 150 consigue ir a E2 y más adelante va viendo las variantes, la dama y el caballo empiezan a centralizarse y las piezas del negro nunca tienen una fortaleza perpetua, por decirlo. Van pasando de un sistema de defensa a otro hasta que colapsan. Con las variantes son absolutamente imposibles de entender, porque ahí no hay principio, ahí no hay nada, porque vos te pones a analizar en la jugada 200 y a lo sumo llegarás a la jugada 210 y quedas como No, antes, las piezas imposible. en cualquier parte. Y entonces bueno, ahí es una cuestión de fe, casi una cuestión de fe que la computadora me está diciendo la verdad. ¿Quién se va a poner a chequear todo eso, no? Carlos, Y sí, Carlos García Palermo es una persona con la que estoy seguro cualquiera de los que está escuchando dice, lo podemos escuchar 6 horas seguidas bueno, no, creo que habían muy buenas no, que tertulias. tocaste unos temas de que son, para mí son, bueno, me Sí, sí, muy preocupan. ricos. Entonces,
muy ricos temas. Había una tertulia que creo que hacían ustedes, un grupo de ajedrecistas entre los que estaba el recordado y querido Pato Giardelli, Pato. Sergio, eh, Sergio iba a decir, mira, la verdad que lo recuerdo muchísimo al Pato porque, bueno, hemos compartido algún torneo que has jugado vos, ha jugado Sergio, y yo creo que lo arbitraba y nos hemos reído como pocas veces. Jorge Smetan también, un grupo, y no nombro más para nombrar a gente que, para no seguir metiendo gente en ese grupo, que bueno, creo que eran tertulias muy lindas las que ustedes tenían y debatían filosóficamente muchos, o tal vez todos los temas de la vida. Eh, Ujú. volviendo a, yo esto lo decía en relación a que te podemos escuchar horas y es infinito, pero quiero hacerte un par de preguntas que me parecen muy buenas. Vos dijiste en la vida a veces no tenés el motorcito que te dice más 0,40, más 1,4. Eso no existe. Bueno, no existe en la vida, no existió nunca en el ajedrez. Probablemente sea un despropósito esa información y hasta puedas dejarte de hacer una muy buena cosa en la vida. Pero sí lo que existía era el análisis de tus partidas. Es decir, sin la ayuda de ninguna computadora terminaba y uno se arremangaba y se sentaba y había que calcular y analizar. Cuando lo ves en la vida, Carlos García Palermo analiza su partida sin ningún módulo que le diga más 1,5 o menos 4. ¿Qué sentís? ¿Hiciste buenas jugadas en tu vida? ¿Cuál fue la que vos decís, yo en esto acerté? Sí, no sé, porque El ajedrez es un más 5, para el ajedrez. sí, al ajedrez creo que no, o sea, si volviera a vivir, volvería a jugar ajedrez. Creo que me hubiera dado más oportunidades. Yo no creí en mi ajedrez hasta que tuve, no creí un poco en mi ajedrez hasta que tuve 28, 30 años, que ahí me fui a Europa y me hice profesional. Antes de eso pensaba que no iba a pasar nada conmigo, ¿no? Pero bueno, cuando pasó eso de Karpov, que le gané una partida, entonces digo, bueno, le gané una partida a campeón del mundo, me tengo que dar alguna oportunidad en este juego. Espera, Y perdón, hagamos un paréntesis ahí. sí, Le ganaste al campeón del mundo con 24 años o algo así, ¿no? 28. Con 28 años, le ganaste al campeón del mundo. Recién ahí dijiste, me voy a dar una oportunidad al ajedrez, o sea, después que le ganaste al mejor jugador del mundo. Sí, porque no tenía mucha preparación para ese torneo y sin embargo tuve buenos resultados. Entonces, yo en realidad pasó un poco esto, que esto incluso no lo corregí o no lo entendí hasta mucho después. Yo sentía que yo jugaba mal, o sea que mi pensamiento era muy defectuoso. Lo que no lo en donde me equivoqué y lo que no entendí es que los demás también jugaban mal y no entendían nada igual que yo. O sea, yo pensaba que los demás entendían todo y yo no entendía nada. Ese fue el error. El error fue creer que yo era peor que otros. Y Eran no era todos así. humanos, eran todos humanos. Claro, entonces miro para atrás y miro los torneos de aquella época a veces y ahora sí también le metemos en módulo, porque le voy a negar, y me doy cuenta que muchos estaban tan ciegos como yo. Entonces me faltó entender eso para hacer algún esfuerzo en algún momento crítico para ver si llegaba más lejos. Después del título de Gran Maestro, no supe crearme una motivación que me impulsara a seguir haciendo el mismo esfuerzo. Yo hasta el título de gran maestro venía haciendo un esfuerzo, venía jugando como un kamikaze, porque vos sabés que para hacer las normas de gran maestro vos Hay que tenés que arriesgar. olvidarte las tablas y entonces corres todos los riesgos y le metes muchas ganas. Cuando uno consigue el objetivo, ahí el tema, y eso se lo puedo decir a cualquiera de los chicos que consigue su título de gran maestro, el tema es crearse o mantener una motivación, encontrar una motivación que te siga, que te mantenga al mismo nivel de esfuerzo y entusiasmo por el juego, ¿no? Eh, eso a mí me faltó. En otros jugadores, la relación con el ajedrez es algo tan absoluto como los rusos, por ejemplo, que para ellos el ajedrez es casi una religión. Que para nosotros, de este lado del mundo, el ajedrez, si uno juega ajedrez y muy en el fondo,
o una vocecita te está diciendo que no estás haciendo algo demasiado serio, ¿no? Que hay gente que va a trabajar mientras vos vas al ajedrez, ¿no? ¿De qué Entonces, trabaja? sí, exacto. Esa, Entonces, esa pregunta creo que te la han hecho o se la han sí, hecho entonces, a bueno, tal y vos yo considero que el interveniste. ajedrez es un trabajo. Es decir, hay muchas cosas que se conceptúan como trabajo y yo no estaría muy de acuerdo. Por ejemplo, no sé, los que trabajan en una fábrica de cigarrillos y se reúne el directorio de la fábrica a ver cómo hacemos para que la gente fume más y ganar más plata, esa gente está trabajando, no sé, para mí está haciendo daño. Para mí un elemento del trabajo es que se haga algo útil para la sociedad o por lo menos que no haga daño. Nosotros no hacemos daño a los ajedrecistas, el que quiere jugar, que juegue, el que no, que no. Y en cambio, después vas a los supermercados, hay una cantidad de cosas que hacen mal, que hacen grasa, que te tapan las arterias, y ahí están, y las venden. Y, y bueno, y hay muchos ejemplos, ¿no? Las fábricas de armas y todo. Entonces, ¿quién trabaja y quién no? Si vos salís a las 7 de la mañana de tu casa con un maletín y una corbata y un traje, está trabajando. Después lo que vayas a hacer, si sos un, qué sé yo, un usurero, financista, o sea, haces daño, pero tenés que tener el aspecto del tipo que está trabajando. Bueno, hay que parecer. Hay Hay que, que pa- parecer, hay que exacto. Bueno, el parecer. ajedrez yo creo que si vamos a pensar las cosas de esa manera, habiendo tantas actividades, tanta gente que vigila nada, tanta gente que su trabajo es llegar, sentarse e irse y no hacer nada, bueno, entonces yo sí estoy trabajando entonces. Carlos, Nosotros pertenecemos al mundo del ocio, del entretenimiento, del espectáculo, se podría decir, ¿no? Nosotros pertenecemos a ese mundo, los ajedrecistas, los deportistas, los pintores el y, romanticismo, son los románticos y un trabajo más romántico. los que llenamos las horas de ocio del tipo que va a hacer el trabajo que, digamos, más concreto y productivo, llega a su casa después de trabajar y ¿qué hace? Y por ahí se puede poner a ver una buena partida de ajedrez o a escuchar música y bueno, nosotros pertenecemos a ese mundo de cosas. Carlos, vos trabajás de ajedrecista porque es el día de hoy que jugás. Entiendo que vas a seguir jugando seguramente porque lo seguís haciendo. Y sos entrenador también. Bueno, Era, porque venció mi contrato y entonces han optado por reemplazarme. bueno, La eso Federación Italiana. es eventual, es eventual. Pero ahí, para ahí iba. Tenemos a Carlos García Palermo, el gran maestro nacido en La Plata, hincha de Estudiantes, representante de tenis, de básquet, hincha de Estudiantes y ajedrecista. Ajedrecista, ajedrecista, ajedrecista. Y un día, bueno, un día le gana a Fischer. Después al otro día empata con Fischer. Y al otro día le gana a Karpov. Y al otro día, con el título de abogado, doctor Carlos, te puedo decir doctor Carlos García Palermo, y al otro día agarra, se toma un avión y se va a vivir a Europa, a Italia. Y te despertás en Italia. Y decís, ¿y ahora? ¿Cómo es eso? Después Bueno, en de realidad, todo, te sí, digo, yo después de ganarle al campeón del mundo, después de tantas cosas que te suben, pero llegás y tenés la valijita tuya y hay que vivir, ¿y qué hacemos? sí, en realidad eso vino un poco, como todas las cosas, se fue dando de a poco. Después cuando me recibí de abogado, me fui a Europa, teóricamente era por 6 meses, pero al final me fui quedando y me quedé 11 años. Pero viví en Alemania y en España. La nacionalidad italiana la tengo además de la Argentina por mis abuelos. Mi abuelo italiano, calabrés, y tenía una abuela del Véneto y de Padova, y entonces tengo la nacionalidad por ellos, pero yo nunca estuve radicado en Italia en realidad. Ah, mira, Eh, Ahora, sí, cuando cambié de federación, entonces empecé a representar a Italia en lugar de representar a la Argentina. un En homenaje fin, a tus abuelos. y sí, estuve de hecho en el pueblo donde nació mi abuelo, en Calabria. También estuve en la ciudad de donde era mi abuela. Y sí, de alguna manera, ellos nunca volvieron, como tantos inmigrantes. Y bueno, me gusta esa parte mía, me siento
como a caballo de las dos culturas, de la argentina y de la italiana. Me gusta estar en los dos lugares y, en fin, siempre me gusta representar a Italia, ¿no? Es todo un tema, ¿no? Los jugadores que nos vamos a otros países, hacemos otras cosas. Creo que es enriquecedor, hay que tomarlo por ese lado. ¿Y qué Y, tenemos que hacer los argentinos, además de juntar muchos euros, porque los pases, tu pase es carísimo, pero además de juntar muchos euros, ¿qué tenemos que hacer qué tendría que hacer un ajedrecista argentino o una dirigencia? Bueno, la dirigencia no por la dirigencia, ¿qué tendría que hacer el ajedrez argentino para traerte para acá? ¿Hay chance? ¿Alguna chance hay? ¿En tu corazoncito guardás una esperanza de un mundial? Perdón, lideraste el campeonato mundial senior hasta la última ronda, creo que quedaste cuarto hace sí, muy poquito tiempo. sí. ¿Subimos 4 puestos más para Argentina? Te guiño el ojo. Bueno, no sé, esto es un tema, me hubiera gustado llevar ese título de campeón mundial a Italia, que es el país que yo estoy representando y que me ha apoyado, y al mismo tiempo también me hubiera gustado ser campeón mundial para que se pongan contentos mis amigos argentinos. Hoy en día, como está el mundo, ponerse uno una etiqueta de un país o de otro, somos todos un poco ciudadanos del mundo y uno al final está en todas partes y en ninguna, y bueno, uno es una especie de mezcla rara de dos nacionalidades, entonces Bueno, ponerle una etiqueta a eso, qué a, sé la- yo, a yo la- por lo menos no a lo Italia intento, me quedo. a Italia le has dado mucho como entrenador. Fuiste entrenador de los equipos olímpicos femeninos. Sí. ¿Jugaste cuántas olimpiadas por Italia? Y bueno, por Italia jugué en realidad una sola en Torino 2006, pero después fui entrenador en Dresden 2008 para Italia y ahora también en Bakú estuvimos, no, en Bakú trabajé para Bolivia, Te curiosamente, iba a decir, me porque parece que vos estuviste dando sí, clases también, no sé si con el sí, Pato. estuve dando clases un mes una vez en Bolivia y me contrataron como entrenador del equipo para la Olimpiada de Bakú, pero en Georgia, en Batumi, estuve otra vez trabajando para el equipo italiano. También estuve en Janti-Mansisk trabajando para el equipo italiano y, y sí, trabajé bastante para el equipo femenino y es toda una experiencia y sí, sí, me ha gustado mucho, me sigue gustando trabajar para ellos. Ahora, digamos, estamos en un periodo en que eh, Es más difícil. hay otro como entrenador de las chicas, pero bueno, igual seguiré haciendo cosas para la Federación Italiana. Sí, desde ya, pero de todas maneras escuchás ofertas, me imagino, Diego. Sí, sí, claro, sí, pero el mundo está tan raro hoy en día que ya no sé bien cómo sigue todo, ¿no? Porque el hecho de no poder viajar o que se haga difícil viajar, en teoría viajaría en septiembre para jugar el campeonato italiano por equipos y en noviembre está el Mundial de Seniors que también se hace en Italia y tenía ganas de jugarlo, Revancha. pero no sé cómo están las cosas para ver si se puede viajar o no. Entonces, es Gran todo incertidumbre. online, y una vida un poco rara que nos está tocando a todos. ¿Jugás online? Mira, rara vez, porque no sé, me parece que el Blitz no, no es bueno para, o sea, que te acostumbra a un modo automático de tomar las decisiones, además te acostumbras a decidir las jugadas sin que se sepa tu identidad y es un poco raro, porque no te haces demasiado responsable de lo que estás haciendo y no sé, prefiero el ajedrez, extraño mucho el ajedrez presencial, El con ajedrez todos de verdad. nosotros, ¿no? Claro, claro. Vos sabés que te escucho y escucho, bueno, un profesor mío, un gran amigo primero, y una de las pocas personas que me enseñó ajedrez y me enseñó mucho es Alejo de Dovitis. Y Ujú. muchas veces él también recomendaba decir, bueno, divertite, jugá, querés entrenar una apertura mecanizada, está bien, digamos, para jugar. Pero si querés jugar al ajedrez bien, hay que sentarse y hay que meditar. Y el Blitz va en contra de eso y el Internet, digamos, o los juegos por Internet bajaron la media, ¿no? Digo, la gente toma decisiones con mucha menos profundidad de lo que lo hacían ustedes cuando jugaban en la vida real, en los torneos importantes.
Sí, es otra cosa ahora el ajedrez, ha cambiado mucho. Igual hay jugadores excelentes y que hacen todo lo contrario, juegan blitz y no les pasa nada a sus juegos, no sabe uno qué pensar ya. O Son son otras tan buenos, mecánicas de pensamiento. Ha sí. cambiado todo. Cambió la gente, cambiaron la mecánica de pensamiento, cambió el modo de ver las cosas. Ahora es todo muy, muy diferente. Carlos, mucha gente nos sigue, les queremos agradecer a los que están en vivo y dejando comentarios y saludos, Rafael Montenegro, a David Gómez, Leo Jiménez también, que lo veo por acá, a Gus Medina, Gus Medina es uno de los coordinadores, quien coordinó Ajá. esta charla entre nosotros, así que le agradecemos a Gus. Gus hace una pregunta que es bastante interesante, dice, eh, arranca con una afirmación. Yo no sé si es una afirmación, te la voy a hacer en dos preguntas. Perdóname, Gustavo, que te voy a interpretar. Gustavo dice, para preguntarle al maestro, ¿por qué los latinos somos superados por los europeos? ¿Somos superados por los europeos? Bueno, primero, en Europa también hay latinos, ¿no? Impecable. Se refiere a los latinoamericanos, ¿no? Sí, Supongo. entiendo que un poco En de el todo sub- por ahí. sí, ¿por qué los europeos nos ganan? Porque se lo llevan a Y Carlos, yo te lo respondo, porque se lo llevan a Carlos, entonces tiene una ventaja. sí, bueno, no sé, en general, bueno, acá en Argentina ahora hay buenos jugadores y no les van a ganar a todos, ¿no? Hay jugadores que han estado como Mareco, que ha estado entre los 100 del mundo, eh, no necesariamente no van a ganar. Lo que sí, ellos tienen otras posibilidades. Aquí tenemos en Argentina que siempre el tema económico, que es bastante determinante, entonces estamos todos condicionados y es lógico que aquí sea más difícil desarrollarse Claro. que en un país con dinero, ¿no? Hay Estar, una diferencia, estaba por hacer una diferencia hoy entre lo que era la ex Unión Soviética, por ejemplo, o sea, de aquel lado del mundo, jugar ajedrez era considerado un trabajo serio, casi una religión. O sea, a nadie se le ocurriría, a un Polugayevsky, a alguien así, no, nunca se le ocurriría pensar que está haciendo algo incorrecto o está haciendo algo de una segunda importancia. En cambio, de este lado del mundo cuesta, cuesta aceptar eso, cuesta aceptar eso. Yo a veces cuento una anécdota que me pasó con Tal. Cuando Tal jugó aquel torneo en Terma de Río Hondo, le vinieron a hacer una entrevista alguien de la televisión local, Santiago del Estero, y entonces vino con un cámara y bueno, entonces yo le hacía de traductor más o menos del inglés y me dice, bueno, pregúntele de qué trabaja, me dice, primera pregunta tal, ¿no? Entonces, bueno, yo ni le traduje, digo, mire, campeón mundial de ajedrez, como diciendo, bueno, sí, sí, pero ¿de qué trabaja? Entonces le digo, ¿qué me dice usted? A Maradona le pregunta de qué trabaja. claro, poca cosa, un Claro. papelón, ¿no? Bueno, está bien, empezamos otra vez. Tal me preguntó, bueno, ¿qué dijo? No, nada, yo me da vergüenza a mí. Pero bueno, dentro de todo, se notó a Maradona o a Messi a nadie le pregunta de qué trabaja, ¿no? O sea, que si vos tenés mucha plata, ya está, ¿no? En cambio, un ajedrecista, este, tenemos que, aparentemente al tipo no le alcanzaba con decir que alguien es un jugador de ajedrez para, Claro. claro. Bueno, Pero eso refleja un modo de sentir bastante general. A mí me es lo ha que te iba a decir, pasado, eso de somos la cantidad de nosotros. veces que me han preguntado en la vida, en todas partes, ¿usted a qué se dedica? Yo soy jugador de ajedrez. Y la primera o la segunda pregunta siempre es, ¿y se puede vivir de eso? Siempre, en cualquier parte, en Alemania, en Francia, muchos lados, estar en los trenes, cuando hablas con cualquiera, ¿no? En un tren, y te preguntan eso, y nada, se puede vivir de eso. Y claro, es Sí, lógico, ¿no? La gente no sabe, ¿no? sí, claro que sí, claro que se puede vivir y yo sé que es difícil dimensionarlo, sé que muchos jugadores argentinos, después de llegar a un nivel medio o medio alto, tienen que emigrar para tener más torneos, más competencias. Según tu opinión, se podría llegar lejos jugando en el medio local o, digamos zonal en Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil? Hay jugadores muy buenos, pero no hay circuitos
¿Se podrá? ¿Alcanzará con eso, con plata, con cosas para hacer circuitos? ¿O tenemos que cambiar la cabeza todos y copiar otras ideas de afuera que capaz que tienen que ver más con el entrenamiento? ¿El nivel es solo por la competencia o el trabajo exhaustivo es lo que te mete del top 100 a un poquito más? Y bueno, tenés que tener los torneos, ¿no? Tenés que viajar. Un ajedrecista no puede estar sin viajar para jugar los torneos. Pero sí, se puede salir de algún lugar que haya muy poco ajedrez y en algún momento tomar vuelo, pero tenés que caer en los centros donde hacen los torneos, ¿no? Eso siempre. Y eso lleva plata y están afuera, eso es la verdad. Sí, sí, es lo que hace todo el mundo. No sé, o sea, crear acá, bueno, hay buen ajedrez, pero para poder desarrollarse los jugadores tienen que ir un poquito. De hecho, lo que ha pasado aquí, acá hay una diferencia en la historia del ajedrez argentino, por ejemplo, los que nos animamos a irnos en algún momento, pienso, por ejemplo, en mi caso, me fui a Europa, bueno, Cámpora, por ejemplo, Barbero. yo fui a jugar a Cuba, Cámpora, Quintero, fueron a jugar a Yugoslavia, entonces nosotros fuimos a buscarnos la vida por ahí, conseguimos título de gran maestro, y bueno, hago la comparación con jugadores como Schweber, o Raimundo García, o Rubinetti, y hay otros más que no lo hicieron y podrían haber sido grandes maestros, pero bueno, no por circunstancias de la vida eligieron quedarse acá o no se animaron a hacer la aventura, porque hay que hacerla la aventura, ¿no? Porque vos te vas, abandonás a los amigos, por ahí llega un punto que no sabes en qué idioma estás hablando ni pensando, porque te mezclan. En mi caso, por ejemplo, yo me fui a Alemania, los que emigran a España la tienen un poco más fácil, porque no hay que luchar con un idioma, porque es más o menos parecido, café con leche a la mañana, es parecido. Pero irse a otra parte ya implica toda una cuestión personal de adaptación que no es para todo el mundo. O sea, yo me he pasado en Alemania, por ejemplo, alguna vez una semana sin hablar o cosas así. Y, y el frío, el idioma. Yo vivía con el diccionario en la mesa de la cocina. Si tenía que ir al dentista, me tenía que preparar a ver cómo se dice encía, cómo se dice muela, cómo se dice dolor de muela, cómo se dice tal cosa, tal otra. Esto es como el Bueno, lado B, es como el lado B porque nosotros vemos el éxito, los éxitos tuyos, que no nos adentramos en ninguno en particular, porque como digo, 73.000 entrevistas contándonos eso, claro. que no queremos hacer foco en eso, pero uno se deja guiar por esos títulos, por el estar en top 5 del mundo hace poquito, por haber ganado al campeón o a Fischer. Ahora, el lado B también es ese, ¿no? El costo que tiene un ajedrecista cuando se va. De todas maneras, Imagino que sí, lo que les pasa a todos los inmigrantes, ¿no? O sea, no solo los ajedrecistas. Pero bueno, también para irse, también hay que dejar cosas atrás. A otros no les convenía, por ejemplo, pienso en Jorge Smetan, que podría haber sido un gran maestro, pero él tenía sus trabajos, sus negocios aquí, que le daba mucha más satisfacción económica que el ajedrez, o sea, que se entiende que él no haya hecho esa aventura. Pero en su momento, al menos, a mí me ha reportado mucho. Por ejemplo, los torneos que jugué en Cuba me han enseñado mucho. Y aquí en la Argentina no tuve las mismas oportunidades. Eso sin que signifique hacer apología de nada, de ningún régimen ni nada, pero la no, realidad ajedrez. concreta es que yo jugué mis torneos allí y después los torneos que tuve oportunidad de jugar, bueno, jugué algunos torneos en la Argentina, pero la mayoría fueron en el extranjero. Entonces ahí tuve más oportunidades. Y tenés alumnos argentinos, me imagino, todavía, seguramente, ¿no? Yo conocí a Sí, en este alguno momento que, estoy dando pocas clases, pero sí algunos alumnos argentinos he tenido y también tengo algunos alumnos europeos. y cuando te Y preguntan los chicos de acá, no sé si lo hacen, porque yo te sacaría todas preguntas de ajedrez, pero bueno, algún loco o algún padre que te dice, Carlos, mi hijo va muy bien. Yo creo que tenías de alumno a un chico que es un talento infernal, es Emanuel Zimmer. Era sí, estuvimos trabajando, sí, muy talentoso, sí, muy sí, talentoso. sí. Ahora, Aparte muy buen chico y la familia también, sí.
excelente gente todos, todos. Mm, Aparte divino, siempre lo sí, acompañaba al torneo toda la familia. sí. Yo me acuerdo mucho de Manuel porque él hasta hace algunos años, yo hace mucho que no lo veo, era muy bajito de estatura, muy pequeñito, Mm. parecía más chico de lo que en realidad era. Pero te comía todo. Era jugador muy fuerte, muy fuerte. Era un poquito desarmado y te mataba a palos, que obviamente era lo que me hacía a mí, me liquidaba. Ahora viene un ejemplo como este, como el de Emma, que tal vez uno piensa, che, y si se va afuera, ¿qué tal? ¿Se lo recomendás? No digo a Manuel en particular, ¿no? Para no personificar, pero digo, un jugador así que todavía no es MI o le faltará muy poquito y sabe que si viaja tiene más oportunidades de torneos. ¿Qué dice Carlos? El tío Carlos. Y yo diría, yo diría que la experiencia de viajar es de por sí muy enriquecedora y aprender idiomas y ver otros países y que a uno le amplía mucho su visión del mundo y por eso creo que es muy recomendable. Pero también me parece que jugarse entero por el ajedrez eh, hay que pensarlo dos veces. Eh, yo diría que es bueno hacer otra cosa también y que no se pierde mucho la fuerza ajedrecística por hacer una carrera universitaria. Esta charla la he tenido con algún italiano, por ejemplo, que estaba en el dilema de estudiar o no, eh, estudiar en una carrera universitaria. Entonces yo lo que recomiendo, digo, bueno, digo, por lo menos estudiar algo que te interese, aunque no sirva para nada. Es también importante pasar por la universidad, por un periodo con la universidad y tener contacto con ese medio, con gente que se está formando, y eso también es una pena perdérselo en la vida. Lo que pasa es que a esta altura uno ve 4 o 5 años y parece nada, para un joven es mucho, ¿no? Pero entonces no sé, como, no sé, Bueno, pero perfecto no hay nada, ¿no? la, Pero la vida yo lo como el ajedrez. recomendaría, sí, Porque hacer algo, estudiar otra cosa y jugar ajedrez. Y una vez me acuerdo, Raúl Sanguinetti me dijo, hay que tener dos cosas, porque cuando uno le va mal en una, entonces uno tiene la otra. Si estás jugado a una sola cosa, se complica. Pero cada cual verá su circunstancia, depende de en qué país estés, cuáles sean tus opciones. Bueno, por bueno, ejemplo, no sé, no sé, por ejemplo, para la Unión Soviética era una opción muy válida a los 18 años ser ajedrecista en lugar de ser ingeniero o médico, porque ibas a ganar más plata y ibas a vivir mejor. Cuando un ingeniero o un médico iban a tener un sueldito, el ajedrecista podía viajar y ganar en dólares, etcétera. O sea, aunque no todos los ajedrecistas lo pudieron hacer, pero se bueno, considera una opción muy la, bal- válida. la balanza del ajedrecista, ¿no? Acá hay que tomar las Exacto. decisiones de qué gano, qué arriesgo, y qué puedo, Claro, qué que puedo tengo que perder. perder, qué otra posibilidad me da la vida. Y de las oportunidades Entonces, que te dio la vida a vos, Carlos, vuelvo, ¿cuál sentís que fue tu éxito? Recién Pablo Pie nos escribía ahí también en el chat, saludando y decía, en tu carrera ajedrecística, ¿qué torneo sentís o qué momento sentís que representó el mayor logro? Y por otro lado, la contrapartida de eso es algo que vos tenías una expectativa inmensa o creías que iba a pasar y no salió. ¿Tenés esos dos momentos en el y, ajedrez? ¿Se pueden identificar? y hay torneos que me ha gustado ganarlos, sobre todo los torneos donde dice la norma Gran Maestro, que son torneos muy duros porque hasta la última ronda no te enterás si vas a hacer la norma. Y también tengo torneos que iba todo muy bien y que me palmé la última partida. Y eso, muy duro porque además en aquellas épocas tenías a lo sumo una oportunidad por año o año y medio. Entonces vos jugás un torneo, llega la última ronda y hay que ganar la partida para hacer norma y hay que jugar, hay que bancar todo eso, ¿no? Hay que bancar esa tensión nerviosa y ¿Cuánto vale una bueno, jugada? ganar ¿No? esos torneos y hacer esas normas para mí fueron momentos muy importantes. Uno fue un torneo en Cuba, uno de los Capablanca, y otro torneo que hice la segunda norma
fue en Benasque, en España, que gané un torneo que, dicho sea de paso, no lo encuentro por ninguna parte, no sé, no está en la base de datos, no está en ningún lado. Bueno, le pedimos a Pero la comunidad que sí, nos está viendo que si saben dónde podemos, pongan aquí abajo en los comentarios de YouTube para que luego lo podamos torneos recuperar. donde me he sentido frustrado. Bueno, el último Mundial Seniors, que llegué hasta la última ronda, que es con posición ganada y que si ganaba, se acaba el título de campeón mundial seniors. La verdad que me dolió bastante porque pasé por posiciones donde hay jugadas, una jugada que no hice y no me la puedo perdonar. Cada tanto me vuelve a la cabeza. Pero también tengo otro, o sea, son muchos años jugando, hay muchas situaciones en que, no, uno ha perdido partidas y, no sé, la primera de todas debe ser un juvenil. Me acuerdo, era mi último juvenil y se jugaba en La Plata, entonces me preparé un mes a 8 horas diarias con una disciplina cronometrada, porque estaba solo en mi casa, mi familia se había ido de vacaciones, y estudié, me acuerdo, me levantaba a las 6:30 de la mañana, caminaba 1 hora y media, volvía, desayunaba, estudiaba 4 horas, o sea, nunca más hice lo mismo para ningún torneo jamás. Pero para ese torneo me preparé mucho. Fui a jugar el torneo, llegué a la última ronda puntero y conseguí posición superior. Hice una jugada que me colgué todo y se acabó el viaje a Europa. En aquella época, eh, o ganabas el juvenil o salir segundo era como salir último, porque no había ni dinero ni nada. El único que ganaba algo era el campeón. Y bueno, pero bueno, es escuela de vida, ¿no? También hay que ver esos fracasos, cómo se toman. Hay jugadores que no los superan, hay jugadores que tienen torneos muy malos y de ahí no pueden levantar cabeza. El ajedrez es duro. Entonces, después Carlos, varias situaciones que pasa de perder varias partidas seguidas en los torneos y que sentí que se termina el mundo. Eso me ha pasado, por ejemplo, Olimpiada de 2006 en Torino, en Italia, perdí cuatro, fue muy mala Olimpiada. Está bien que jugadores fuertes, ¿no? Pero perdí cuatro partidas seguidas y después del torneo fui a jugar un abierto a San Marino y jugué la primera ronda con un jugador de 2100 o 2000, algo así, y perdí. Pero no solamente perdí, sino que perdí una partida posicional, porque uno puede perder con alguien, colgarte algo, qué sé yo. No, el tipo me apretó y me ganó. Entonces digo, bueno, ya está, se acabó el ajedrez para mí. Y después, el mismo torneo, salí mejor italiano, me acuerdo. Después gané a jugadores fuertes, gané a un 2550. De repente, no sé por qué, me repuse. Pero aquellos momentos fueron sencillamente muy malos. bueno, hay que ser fuerte en los momentos duros. Eh, Sí, ese es el tema. Uno de los temas es poder superar el error. El ajedrez enseña a relacionarse con los propios errores y enseña humildad, porque te enseña que tu pensamiento es falible. ¿Por qué? A los que hablan de política, de religión, de filosofía, incluso de psicoanálisis, pueden decir cualquier cosa porque nadie los puede refutar. ¿No? Vos tirás una teoría y bueno, no hay refutación, hay opinión. Entonces yo opino esto, vos opinás aquello y cada cual se queda con su. En ajedrez no, en ajedrez vos decís, bueno, acá a mí me parece esto, viene el rival, te hace una jugada, te da un mate y se acabó tu opinión. Y entonces tenés que rebobinar y decir, bueno, mi cabeza no comete errores. Eso es lo que enseña de bueno, eso es lo bueno, el ajedrez enseña humildad, puede fallar la cabeza. Entonces, es algo que creo que nos aleja del fanatismo, que es uno de los grandes males del mundo, la cerrazón, el fanatismo. De hecho, hay muchas guerras y hay muchos problemas que vienen porque la gente sencillamente no le importa la diferencia entre lo verdadero y lo falso. excelente, excelente. Y te digo que es una enfermedad que se ve en el mundo y se ve en casi todas las actividades, en las disciplinas o en el deporte que vos quieras analizar. Casarse con algo que después no lo terminás de evaluar nunca. Eh, Claro.
no lo terminás de evaluar nunca y seguís defendiéndolo. Pero creo que las jugadas buenas en la vida y en el ajedrez son muy tangibles. Yo la mejor jugada que tengo en el ajedrez son mis amigos. La cantidad de amigos que me ha dejado el ajedrez, que es independiente de lo que piense cada uno en lo particular, es ese compañerismo y saber que estamos juntos. Vos tenés amigos, yo sé que tenés amigos que, bueno, algunos están todavía con nosotros, otros no. ¿Te dejó muchos amigos el ajedrez? Sí, sí, yo conozco gente por todas partes y tengo amigos, tengo muchos amigos. Naturalmente, como todo el mundo, tengo pocos amigos íntimos, o sea, pero tengo mucha gente que conozco por todos lados y en general, por suerte, me llevo bien con la mayoría de las personas que se me cruzan en la vida, ¿no? O sea, no, por suerte, no soy un tipo conflictivo. No, ya Con la sé. gente que tengo conflictos, en general, ellos también tienen conflictos con mucha gente, o sea que estoy bien acompañado, No sos un ¿no? buscador de conflictos, no. Claro, yo no, Está claro que no. no me gusta y por eso quizás también la profesión de abogado, aunque yo trabajé un tiempo, bueno, es lo mío hasta cierto punto, porque no me gusta mucho la confrontación y el conflicto, y el abogado vive precisamente en el seno del conflicto humano, ¿no? O sea, Carlos, voy a pasar muy rapidito por dos cosas para que la gente lo escuche, porque toca decirlo, ya lo nombramos un par de veces, pero no hicimos doble clic. Eh, tengo esto es muy, me tomo la licencia de personalizarlo, digo, yo sé que estoy hablando con alguien que le ganó a un campeón del mundo. Y a mí me tocó jugar por carambolas una simultánea con un campeón del mundo, con Kasparov. Me tocó jugar a mí una simultánea. Jugué, yo le sacrifiqué una pieza en el medio, le cuento, a la gente no le interesa, lo que no importa es para ponerle contexto. Yo le sacrifiqué una pieza a Kasparov con una liviandad, ¿viste? Tan suelto como el que no entiende nada. Bueno, yo no entendía nada, le sacrifiqué una pieza. Obviamente Kasparov me comió la pieza, 50 jugadas después me ganó con pieza de más. Se mató de la risa. Pero en ese momento creo que tuve un pico de presión arterial cuando le jugué al Phil por peón. La presión mía hizo así, me empalidecí, no sabía qué hacer. Con suerte me quedé sentado en la silla porque si no me caía. Es muy difícil tener enfrente a un jugador así. Vos jugaste con Fischer, le sacrificaste una partida muy bonita, le sacrificaste todo, le ganaste creo que la partida más corta en la historia de Fischer, la segunda, se la ganaste vos en la vida de Fischer. Después volviste a jugar y empataste. Cuando estás ganado, esta es una pregunta, cuando estás ganado con Fischer, ¿qué sentías? ¿No tenés miedo? ¿No te daba? O lo mismo con Karpov. Porque es todo lindo cuando uno juega parejo, pero cuando estás ganado y decís, epa, sí, tal vez dependa del momento. La partida esa con Fischer yo tenía 16 años, un adolescente. O sea, en principio lo que sentí, me acuerdo, era incredulidad, ¿no? Es decir, como debe haber algo mal, acá debe haber algo que yo no estoy viendo. ¿qué no veo? Claro, porque era Fischer y yo en un momento dado hago una jugada, empiezo a mirar por todas partes y digo, bueno, estoy ganando. Pero hasta que no abandonó, yo no me lo había creído, ¿no? Esperabas la sorpresa. Esperaba, claro, que me sorprendiera. De hecho, cuando hice la jugada ganadora, Fischer se puso a pensar. Me dijeron que pensó 4 minutos o 5 minutos, algo así. Hoy en día, reconstruyendo la situación, no sé bien qué estaba pensando, porque para alguien como Fischer, 5 segundos alcanzaba para darse cuenta que estaba completamente perdido. Pero él estuvo mirando 4 minutos y, y bueno, sí, yo ahí estaba incrédulo, sencillamente. Yo Pero, estaba pero pasando. después volvés a jugar, porque ahí mira, voy a ser malo, me voy a poner del lado del malo, digo, ahí lo Sí, agarraste de sorpresa. Ahí lo agarraste de sí, sorpresa. Pero después volvieron a jugar ustedes. sí, el año siguiente él dio una simultánea en Teatro San Martín, Ya dio una sabía. simultánea muy fuerte, que jugaban todos, jugaban gente que ha estado en equipo olímpico, como Juan Carlos Hase, no sé, Metan, Anelli, campeón argentino, Seidler, o sea, jugadores. Y no, el Fischer no perdió ninguna partida, aunque no jugó muy bien, porque la partida con el Metan es muy mala. Por ejemplo, el Metan estaba muy ganado, no ganó. Pero bueno, conmigo, ahí fue tabla, sí. Yo no sé, en ese momento yo no.
sencillamente fui a mover las piezas, no tenía problema de nervios, de Sos duro con los nervios, ¿eh? emocionarme o algo así. Sos Sí, muy, muy duro. psicológicamente soy. Ahora, después me ha pasado, en otra, ya de más viejo, los nervios se debilitan algo. Ahora, o uno se pone distinto. Por ejemplo, ahora cuando jugué con Sveshnikov, la última partida del Seniors, y yo sabía que si ganaba salía campeón mundial, y estaba ganada la partida, y yo me puse a pensar durante la partida en el discurso de agradecimiento que iba a hacer. O sea, yo ya estaba pensando a quién le tenía que agradecer y qué sé yo, estaba esperando que el tipo abandone. Y en lugar de eso, el tipo empezó a hacer las jugadas más molestas. Y bueno, entonces ese desubique, yo creo que años antes no lo hubiera tenido, hubiera estado concentrado en la partida. Claro, te diste Sí. un recreo Ahora, que no debías. Con Karpov en el 82, yo, sí, ahí la prueba fue mayor porque además la partida se suspendió y yo lo analicé para el diario Clarín hasta la jugada 40 y yo dije que estaba ganado, entonces es como asumir una especie de compromiso, ¿En ¿no? el Y diario? en el diario lo escribí y ¿qué era la realidad? Puse alguna frase así de cautela, como diciendo, bueno, a ver qué inventa el campeón o qué recursos encuentra. Pero, y después yo me daba cuenta, al jugar la suspendida, que estaba todo el teatro lleno y estaba el país pendiente de lo que yo iba a hacer. Y me acuerdo que estaba Guimar y yo en broma le dije, maestro, digo, ¿y si me la cuelgo? ¿Qué pasa? Entonces, y él se rió, me acuerdo, fue la partida. Yo tenía muy bien mis nervios en ese momento, venía de un año, había estado haciendo mucho deporte físico y mi estado físico era muy bueno en ese momento. Y entonces yo no me cansaba prácticamente en las partidas. Y mis nervios estaban muy asentados. Y lo que sí que en la cabeza no me entraba un alfiler porque tenía concentración. La sensación es que a esos tipos, si vos le das 1 milímetro, se te suben encima. O sea, no podés dar la más mínima oportunidad, tenés que tener absolutamente todo controlado porque son demasiado fuertes. Son demasiado fuertes. Entonces, eh, ahora, bueno, Geller, que le ganó a varios campeones del mundo, dijo una vez, dice, bueno, dice, cuando uno se sienta a jugar con un campeón del mundo, hay que acordarse de que es el campeón del mundo, pero cuando uno está ganado, hay que olvidarse de que es el campeón del mundo y ganar la partida. Si está ganado, contra él, contra Caparo, contra la máquina, contra cualquiera. Entonces tenés que poder demostrarlo. Y, ¿Qué nivel? Señoras y pero, señores, Carlos García Palermo, ¿eh? Escuche y pero tome nota. sí, en distintas situaciones. Eh, sí, que me suba la presión, se me han agarrotado las manos, o sea, he tenido la sensación, pero Esa eso cuando tenía transpiración de las manitos. 40 y pico, cuando tenía 45 años más o menos, creo que me sentía más viejo que ahora para el ajedrez. Estamos hablando 20 años atrás. Yo Mira, ahora me siento como más joven que hace 20 años para jugar, sentarme con una partida. yo tengo que confesarte un par de cosas. Primero, la gente no sabe, mucha gente no sabe tu edad, que yo no voy a pedir que la digas, porque cualquiera lo googlea y lo saca si quiere, Sí, lo pero googlean. lo googlean y lo sacan. Pero Sí. por mucho, sos uno de los tipos que, justo con Blas Pingas de pronto, no les acertás la edad. Yo te pongo 10 personas enfrente que digan la edad y le erran por 20 años o por 15. Vengo Porque mintiendo bien, vengo mintiendo. venís mintiendo bien. Una agente amiga me dijo, le tenés que preguntar a Carlos qué shampoo usa, porque es impresionante. Digo, no le puedo preguntar eso en vivo, así que no te lo voy a preguntar, pero muchos años de experiencia, muchos torneos ganados. Creo que tu norma de gran maestro la hiciste como 13 veces, ¿no? En tu vida. No, no, no tantas. En las 11. bases de datos hay 4 mías, pero tengo memoria de que eran como 8, pero ahora no las puedo reconstruir. Debe haber 5 o 6 normas, hice. Sí, creo que es por lo menos, para no mentir, ¿no? Pero tengo la sensación de que fueron más. Tengo algunas que aquí me queda medio punto. Eh, Un jugadorazo. la última fue en Buenos Aires, en ese torneo que Larsen perdió todas las partidas, ¿te acordás? Yo estaba Que en ese torneo, también sí. la norma, bueno, eh, ahí hice una norma. Ahí varios hicimos normas, pues creo que Larsen, Y Lemos, que hizo el título aparte de sí, Gran Maestro. Eh, sí. para los historiadores esto, ¿eh?
porque va a quedar grabado, así que pensá bien qué vas a responder. Ese torneo es un torneo, si no recuerdo mal, era un torneo rival, y Sí, jugó, fue el último torneo que jugó Ben Larsen. Él sí, empezó todas las aperturas sistemáticamente jugando A4, H4, sí, A5, todas las partidas, de blancas y de negras, bueno, cambiaba el color y lo hacía. sí. Yo estuve presente en algunos análisis y él defendía las posiciones, incluso en algunos momentos decía estar mejor y en algunos realmente lo estaba, a pesar de jugar eso. ¿Qué pensás que fue eso? Una forma de decir qué, porque Carlos, los que están escuchando la transmisión ya te escucharon mucho, ya saben que es un tipo muy inteligente, muy Bueno, fino, gracias. muy fino para responder. Así que te pongo en el primer brete, en el único brete que te voy a poner. ¿Qué crees que pasó ahí? Bueno, lo que yo creo que pasó es que, pero es una fantasía mía que no sé, es que Larsen estaría pasando por problemas económicos y quiso llamar la atención del mundo, y en especial de Dinamarca, para obtener algún tipo de subsidio o algo, y entonces hizo eso, de perder todas las partidas. De hecho, yo tengo allí, bueno, lo que yo hice, fui el único jugador del torneo que le ofreció tablas. Yo le ofrecí tablas, la jugada 10. Me dijo que no, y había jugado los A4, H4 y todo eso. Y estaba, bueno, estaba peor y después perdió. Pero yo creo que él hizo eso para llamar la atención del mundo y lo consiguió, porque terminó el torneo, yo 2 días después estaba en Italia y los italianos, los primeros que me preguntaron, dicen, ¿qué pasó con Larsen? Claro, salió una nota en Chess Base, recuerdo que fue impresionante. Algo parecido a cuando Sí, Kasparov perdió el primer match que pierde con la computadora en forma sí, extraña, digamos. Una forma de decir, miren que no soy yo, pero no soy yo. algo así. Yo creo que no sé si él, bueno, él tenía un problema de salud, que fue el que tal vez en ese momento ya se le estaba haciendo crítico. No sé si su cabeza estaba del todo bien, por algunos comentarios que lo escuché, tal vez, pero no, tal vez estaba un poco desequilibrado. Ahora bien, A4 no es tan mala, porque Carlsen la está jugando. Bueno, no, eh, no la vamos a recomendar, no sé si la vamos a recomendar mucho. o sea, Salvo que, estas jugadas de flanco con blancas se pueden hacer, porque el tema que si después uno las puede justificar, porque en la apertura el tema es llegar a la jugada 10 o 15 a una posición razonable. Entonces, el concepto tradicional es que si vos haces A6, H6, esas cosas, este, el rival se te sube encima. Pero hoy en día se sabe que se pueden hacer esas transgresiones y más o menos arreglarlas después. De hecho, Miles le ganó a Karpov jugando E4 a A6. 6, ¿no? Sí, sí, Entonces sí. A4 o H4 son jugadas que son posibles. No, Ahora él no, hacía las dos, claro. no nos vas a Pero sorprender en un mundial hay un haciendo eso. jugador inglés, Bassman, que hace A6 y H6. Y vos jugás E4 a 6, de 4 a H6. Y gana partidas, maestro internacional. Sí, Y no sí, es sí, tan sí. fácil Y de refutar. ha escrito libros también, ¿eh? Sí, sí, y no, no es fácil. O sea, están demostrando que, bueno, si el blanco no hace las super mejores, incluso una computadora Elo 3000 te hace esas dos jugadas y no le ganas. Impresionante. Entonces, pero por encima de eso, creo que Larsen estaba jugando a perder la partida directamente. O sea, porque después además juega al toque o sea, que yo creo que es eso, él quería llamar la atención del mundo, y yo calculo que principalmente quería que, que lo supieran en Dinamarca, ¿no? Supongo. Carlos, para no quitarte mucho más tiempo, pasamos por una parte de tu infancia, pasamos por los viajes afuera, por tu estadía, por parte de la actualidad. Ahora, con todos estos años de trayectoria, hagamos un juego. Le voy a proponer este juego a toda la gente que entrevistemos en estos siglos, en este ciclo, no en estos siglos. Pero es un juego imaginario. Eh, Viene el gran maestro doctor Carlos García Palermo, se acerca, se toma la máquina del tiempo
y se va al Club Estudiantes de La Plata, entra al Salón de los Espejos y ve un chiquitito, Carlitos García Palermo, que recién está empezando al ajedrez y lo quiere ayudar. Con todo el tiempo, la experiencia, la trayectoria, las dirigencias, la cantidad de situaciones que vivimos en toda la vida de Carlos García Palermo, ¿qué le aconsejaría cambiar o ajustar? ¿O cómo lo guiaría? ¿Qué podemos cambiar para que Carlitos García Palermo sea mejor que el GM Carlos García Palermo de hoy? No sé, pero en todo caso, si hay que tomar la máquina del tiempo, o más bien me hubiera venido mejor encontrarme conmigo mismo después del título de Gran Maestro, para aconsejarme, todo entrecomillado, por supuesto, tomar otra actitud que la que tomé. De ahí para atrás, no sé, creo que hubiera aconsejado en ese momento hacer hincapié en los propios análisis más que en leer una cantidad de libros que hoy en día, con la visión que tenemos, hoy en día hay una cantidad de libros cuyos conceptos eran muy imprecisos y que por ahí mejor no leerlos, ¿no? Entonces, no sé, hubiera enfocado de ese modo. Una formación tipo Ulf Anderson, por ejemplo, Ulf Anderson se formó mirando sus propias partidas. Y una vez le pregunté, digo, ¿cómo hiciste para aprender a jugar finales? Me dice, analizando sus partidas, analizando, no fue a los libros, él analizaba una relación activa con el ajedrez, una relación de análisis. O sea, hay que evitar todo lo que se parezca a mirar televisión. O sea, leer un libro de modo servil, de manera de absorber las ideas sin discutirlas, sirve mucho más usar la cabeza. Todo lo que no sea usar la cabeza activamente, eh, todo lo que sea aceptar opiniones sin chequearlas, creo que sirve poco, ¿no? Me parece eso, que si tuviera que aconsejar, te aconsejaría eso, no respetar tanto la autoridad de los jugadores, sino más bien las propias ideas y las demostraciones, ¿no? Las demostraciones. Aunque en aquella época teníamos la cabeza todos mucho más cuadrada que ahora. El ajedrez era otra cosa. Acá en Argentina, sobre todo, se creía mucho más en la estrategia, en los conceptos, había como conceptos áureos, se desconfiaba del cálculo. Por ejemplo, a los tácticos le decían varianteros, o sea, era despectivo ser calcular, o sea, el maestro, la concepción del maestro era el tipo que conocía los principios y de ahí él con su profundidad sabía todo lo que estaba pasando, ¿no? Esa es un poco la fantasía que teníamos los aficionados de los maestros y que muchos tal vez tengan ahora, ¿no? Que creen que nosotros tenemos una especie de clave y bueno, Bueno, y es si más, si un teníamos una alumno, clave, nos las estás compartiendo, porque ya no, te yo sacamos pues mucha creo que, información. bueno, hay que, para formarse, creo que hay que leer los libros. Yo recomiendo una relación con los libros, eso también podría haber sido un consejo. Que recomiendo una relación de mirar los libros, pero no leerlos secuencialmente, o sea, abrirlos en cualquier parte, curiosearlos, y si te gusta, por ahí sí lo empezás a leer de la página uno, pero una relación con el libro más fluida. Y si no te gusta, por lo menos te asomaste al libro y viste de qué se trataba, ¿no? Agarrar un libro, mirar el índice, mirarlo por el medio. Nos lo Todos dice los una libros persona que andan. tiene muchos libros encima y mucha lectura, no solo por la profesión que implica leer un montón, ser abogado, sino también por el ajedrez que implica leer más y además de eso tiene 6.000 libros en el bolsillo y no sale sin ellos. Así Sí, que leer y desconfiar, entiendo. claro, más o menos haría eso. En aquella época, cuando yo estaba en el Salón de los Espejos en Estudiantes, por ejemplo, y un poco después, para nosotros era muy importante la Copa AFA porque nos permitía jugar con los jugadores de Buenos Aires. Para los jugadores de La Plata, el jugador de Buenos Aires era una especie de mito, era un tipo que entendía el ajedrez de otra manera. El Nosotros, porteño tenía más sí, el oportunidades. porteño, o sea, para nosotros de La Plata, el asunto era ir a Buenos Aires.
vos me estás hablando de ir a otro país, bueno, para La Plata el asunto era ir a Buenos Aires. Y, y bueno, nosotros no sabíamos nada, llegabas a Buenos Aires, cualquier tipo te jugaba, que sé yo, un sistema indio de rey, una cosa medio sofisticada, medio una inglesa ahí, para nosotros era todo un misterio. Y hacer partidas o hacer matches contra los jugadores de Buenos Aires era importante en aquella época, me acuerdo. Estaban los Si el famosos matches ajedrez, con River, que jugaban matches a 30 tableros con River, por ejemplo, íbamos nosotros para allá o venían ellos acá y era interesante, era interesante. Bueno, Buenos Aires era una concentración de juegos de ajedrez. La Argentina tiene una historia, ¿no?, que se refleja en que en Buenos Aires mucha gente juega bien, son desconocidos, ¿no? Hay mucha gente que tiene, hay muchos jugadores que han hecho escuela. y en el interior es mucho, pero por mucho más difícil. Nunca se logró, entiendo, por lo menos mirándolo desde acá, yo soy muy jovencito, creo que nunca se logró igualar, no sé si decir las oportunidades, pero son las oportunidades, la cantidad de alternativas que tienen. Claro, lo mismo que hablábamos de viajar a Europa. Eh, Sí, la capital la City en Buenos Aires se llevó siempre los premios y los mejores jugadores que sí, se tenían que ir hacia capital en lugar del ajedrez es llegar verdad. a la zona. Igual te digo que, bueno, hay escuela en Córdoba, hay escuela en Tucumán, en Salta, o por ejemplo en Córdoba, que ha estado Elis Cases. Claro, Ahí hay muchos jugadores que se han formado y muchos jugadores muy fuertes. Y claro, es bueno, toda, por Sope, ejemplo, y en los campeonatos argentinos por equipos, el equipo de Tucumán y de Salta siempre hacían buenos matches. Pero claro, después a los jugadores les falta roce, ¿no? Les falta. De Córdoba salió, por ejemplo, Redolfi, que fue parte de equipo olímpico, Bronstein, que es parte de equipo olímpico también, Sope, campeón argentino, Monier, todos jugadores importantes. Bazán, Osvaldo Bazán, eh, fuertísimos. claro, o sea, pero es como todo, hay que en algún momento, bueno, en Buenos Aires hacer una ciudad más numerosa, Tenemos que hacer llegar a Carlos García Palermo a más lugares del interior del país, ahora que tenemos la posibilidad de que no estés directamente por ahora, aunque sea, no hay que perder la oportunidad. Por ahora que estás libre, este, ojalá que podamos aprovecharte en Argentina tanto como se aprovecha en Italia y los tanos no son tontos, saben lo que tienen, así que estoy seguro que no vas a estar mucho tiempo más por acá, seguramente vas a volver a viajar. Carlos, agradecerte muchísimo el tiempo, la dedicación y que respondiste absolutamente todo lo que se te preguntó y te llevé en el tiempo por varios momentos, te traje, tenés una memoria de elefante para no, todo. bueno, te agradezco mucho. Bueno, señoras y señores, nuestra primera entrevista es con el gran maestro, doctor Carlos García Palermo. Espero que lo puedan compartir, lo hayan disfrutado. Gracias, Carlos. Un abrazo enorme y nos vemos en el próximo Mundial Senior, si Dios quiere, en el podio. Un abrazo, muchísimas gracias. Adiós, adiós. Hasta pronto.